Javier Calderón, portavoz de la Comisión de Relaciones Internacionales de Marcha Patriótica. Buenas noches y gracias por estar con nosotros en Mundurama. Buenas noches y un saludo para ti y para todos los oyentes. Tras 2 semanas de parón, parece que las negociaciones entre las FARC y el gobierno de Colombia están a punto de reanudarse. Sí, pues todo indica que esta semana vuelve la calma y las partes se van a volver a sentar a reorganizar los acuerdos, según lo han dicho tanto el gobierno como las FARC, para superar el impasse y poder continuar las conversaciones. Es no solamente lo que han dicho ellos, sino lo que espera el movimiento popular y el movimiento social colombiano. Para nosotros es muy importante que las negociaciones sigan sin interrupciones y que podamos tener pronto un acuerdo de terminación del conflicto. ¿Y cómo es que el general Alzate, el cabo José Rodríguez y la abogada Gloria Urrego fueron capturados por las FARC? Quiero decir, a pesar de que no esté decretado un alto al fuego, parece claro que capturar un militar de ese rango sería muy nocivo para las negociaciones. ¿Puedes explicarnos un poco qué es lo que sucedió, o al menos qué es lo que lo que ha trascendido de lo que pasó? Mira, como para responderte tu pregunta y para que a los oyentes les de pronto se hagan un panorama de lo que está pasando en Colombia, la guerra está extendida por todo el territorio nacional. A diario hay combates, hay acciones militares tanto de la guerrilla como del ejército, y eso pues no es un secreto, pero yo lo recalco porque el gobierno y digamos a solicitud del gobierno, a petición del gobierno, se ha desarrollado el proceso de paz en medio de esa confrontación, sin llegar a un alto al fuego o sin pactar una tregua. Y lo que ha generado, lo que genera eso son hechos de guerra. O sea, hay muertos, detenidos. Y en este caso, el general Alzate y el cabo y una abogada que trabaja para el ejército se encontraban sin protección militar, digamos, en un área de operaciones militares tanto de la guerrilla como del ejército y cayó en un retén que hizo la guerrilla. No fue que la guerrilla lo haya ido a buscar a una guarnición militar o algo así, sino que cayó en un retén de la guerrilla, que es habitual en las zonas donde ellos hacen presencia. Cosa que el general obviamente sabe, porque es un general comandante de una compañía élite que precisamente hace operaciones militares contra la insurgencia. Con lo cual, la verdad es inexplicable por qué un general se pone en ese riesgo y de paso, fíjate, puso en riesgo el proceso de paz. Esos son hechos que ocurre así como le ha pasado al general, también le ha pasado a comandantes de las FARC que están detenidos y que están o que han sido muertos en combate. Esa es la realidad de la guerra, que es precisamente la que nosotros desde la sociedad civil y desde el movimiento popular queremos superar, porque eso es de lo que se trata y de lo que se está negociando en La Habana, ¿no? Precisamente terminar con la guerra, con los hechos violentos. En ese sentido, parece claro que no es una buena idea entablar negociaciones de paz sin declarar antes un alto al fuego o al menos un cese temporal de las hostilidades entre ambas partes. Ahora se habla de la necesidad de reducir la intensidad del conflicto armado, o lo que se ha venido a llamar el desescalamiento. ¿Crees que eso va a suceder? ¿Que el gobierno colombiano estará dispuesto a un alto al fuego mientras sigan las negociaciones? Eh, bueno, yo creo que lo primero que debo decir es que el movimiento social, las organizaciones populares, queremos un alto al fuego bilateral que se empiece a transitar por un silenciamiento de la guerra y al menos del sonido de los fusiles y de las bombas
que genera el conflicto, porque para permitirnos generar un movimiento social por la paz sin sobresaltos que facilite y que genere las condiciones políticas y sociales para que se construyan los acuerdos. Yo creo que todos estamos de acuerdo con que la paz no es solamente que lleguen a un acuerdo el gobierno y la guerrilla, también se requiere que la sociedad en general tenga unas condiciones, haya un condicionamiento positivo para que se lleguen a esos acuerdos. Por eso es que nosotros, no desde ayer, sino desde antes de que se comenzaran los diálogos, veníamos exigiendo un cese al fuego y continuamos y continuaremos con esa petición. Sin embargo, no creo que el gobierno vaya a acceder porque hay sectores militaristas en el país que consideran que un cese al fuego es una especie de concesión a la insurgencia y que la única manera de llegar a un acuerdo es que el ejército presione militarmente a la insurgencia en territorio nacional. Algo que consideramos desde Marcha Patriótica y desde otros sectores sociales, que en realidad es más un ejercicio belicista de algunos generales y de algunos políticos como el senador Uribe, que consideran que la victoria militar es posible, algo que después de 50 años de guerra pues es un despropósito, algo que realmente no tiene ningún argumento. Pero bueno, ese es el argumento del presidente Santos, seguramente obligado y sometido por la voluntad de los militares que no quieren desarrollar un cese al fuego, de los militares y de los sectores militaristas del país. Esa es la realidad. Nosotros pensamos que la mesa de diálogo sí debe abordar la idea de un desescalamiento del conflicto. Hay voces que plantean, por ejemplo, que se hagan alguna tregua de fin de año, bilateral, que al menos se detengan algunas acciones tanto por parte de la guerrilla como por parte del ejército que empiecen a aminorar los efectos del conflicto. Eso es lo que te podría decir. En realidad es un debate muy complicado y que anticipa un debate, uno de los puntos del acuerdo general para la terminación del conflicto, que es el tema de la implementación de los acuerdos y la dejación de las armas por parte de la insurgencia, va a ser uno de los temas fundamentales en la discusión de la paz en Colombia y que seguramente va a pasar por todas estas discusiones de cese al fuego, amnistías, bueno, en general el tema de cómo parar la guerra. En ese sentido, parece claro que desde instancias militares, como tú mismo has dicho, y políticas de extrema derecha, con Uribe al frente, están tratando de reventar el proceso de paz. Pero, ¿por qué? ¿Cuál puede ser su interés al reventar el proceso? Mira, hay muchos intereses en juego. Te voy a dar algunas cifras que por ahí pueden ilustrar. El presupuesto de guerra del país sobrepasa los 6 puntos del Producto Interno Bruto, que corresponden pues a casi el 8% del presupuesto nacional, lo cual supera la cantidad de recursos disponibles para la educación y para la salud en Colombia. El ejército, además, o las fuerzas militares tienen a su disposición el 1% del PIB en algo que se llaman gastos reservados. O sea, el 1% del PIB de Colombia lo utilizan los militares y nadie puede saber en qué lo utilizan ni hacer control sobre esos recursos. Estamos hablando de cuantiosas sumas que manejan discrecionalmente los generales y que están en el entramado general de lo que podríamos llamar el complejo industrial militar norteamericano, israelí, y que se dedican a vender armas y que tienen como negocio la guerra, ¿no? Ese es uno de los principales motivos por los cuales la máquina militar, digamos, no se quiere detener.
y los políticos que se han beneficiado de los negocios de armas, de los negocios pues todo lo que tiene que ver con el funcionamiento, la logística de la guerra, pues no quieren que pare la guerra. Ese es uno de los principales las motivaciones de Uribe y de algunos militares. Después hay unas motivaciones más políticas. La matriz que se ha desarrollado en toda América Latina para atacar a la izquierda democrática, a los sectores progresistas y para mantener la guerra en Colombia ha sido la matriz de la seguridad. Entonces se plantea que la seguridad pues se resuelve teniendo policías y militares en todas las esquinas de nuestras ciudades y de nuestros países. Y en Colombia quien se abanderó de esa idea de la seguridad fue Uribe y la idea de tener prácticamente militarizada Bogotá, por ejemplo. Las principales capitales de Colombia están no solamente con mucha presencia policial, sino militar. En Colombia hay 600.000 militares, que es el ejército más grande que tiene América Latina en términos proporcionales, pero además hay 1.200.000 agentes privados, o sea, securitas, ¿no? Lo cual ahí hay una idea de la seguridad que ellos tienen, que es una seguridad, digamos, la militarización de la sociedad como doctrina. Y es lo que vienen impulsando en la derecha en Argentina, en Brasil, en Venezuela. Bueno, vienen planteando que su programa de gobierno es la seguridad, pero la idea de esa seguridad es la de la militarización. Entonces son como dos temas que hacen que sea la agenda de la derecha, ¿no? Por un lado los negocios de la guerra y por el otro lado la única bandera política que tiene la derecha para sostenerse en la opinión pública, y es la idea de mantener la seguridad. Ya son 2 años desde que empezaron las negociaciones de paz en La Habana. Desde Marcha Patriótica, ¿cómo valoráis estos 2 años de negociación? ¿Se están tardando más de lo esperado? ¿Se está resolviendo bien los temas? Nosotros hacemos una valoración positiva del proceso de paz porque consideramos que como nunca en otro proceso, este es el cuarto proceso de paz que se da entre el gobierno de Colombia y las FARC-EP desde los años 80, se vienen en mesas de negociación y en esta ocasión consideramos, o así lo sentimos, es la ocasión en la que más se ha avanzado. Entonces, la verdad que nosotros hacemos una valoración importante. Hay 60 preacuerdos de los 3 puntos que ya se han discutido sobre el tema agrario, sobre participación política, sobre cultivos de uso ilícito, y se está en el cuarto punto de discusión, que es el tema de las víctimas, que ya ha tenido también algunos avances importantes. Delegaciones de víctimas han viajado a La Habana a presentar sus posiciones, a empezar el proceso de reconciliación que se tiene. 2 años para un conflicto de 50 o más años realmente es un tiempo corto. Existen muchos temas, no solamente entre las partes, sino de la propia sociedad colombiana que van a tardar tiempo de discutirse. La confianza entre las partes, los innumerables asuntos generadores de la guerra, como el conflicto social, los problemas de fondo de la tierra que hay en Colombia. Nosotros somos un país que no logramos donde no hemos podido hacer una reforma agraria, y eso ha generado múltiples inequidades, teniendo en cuenta que somos una sociedad muy rural, con vocación campesina. Entonces, tenemos un esquema un sistema político muy atrasado, ligado al clientelismo, a la corrupción, con un sistema electoral manipulable, que se corrompe fácilmente, en el que no interesa la voluntad popular, sino más bien
el dinero, qué candidatos tienen más recursos que otros. Bueno, son innumerables problemas que se tienen que discutir no solamente por parte de la insurgencia y el gobierno, sino también de la sociedad colombiana, que es el único punto que nosotros, eh, digamos, sentimos que el proceso ha dejado en déficit. Y es que nosotros pensamos que la participación ciudadana y la participación social en el proceso debe ser mayor. Nosotros pensamos que no se pueden hacer negociaciones de paz sin tener en cuenta las necesidades y las propuestas de la sociedad colombiana. Por eso nosotros lo que hemos hecho desde el Movimiento Social y Popular es movilizarnos, movilizar propuestas, presentar propuestas y sobre todo exigir que se nos escuche y que sea la sociedad también la que facilita y permita la construcción de la paz. Ese es nuestro balance, un balance positivo con un déficit de participación social que ojalá se amplíe para que pueda resolverse y avanzarse más rápido en el proceso de paz. Pese a que vaya tal vez más lento de lo deseable, parece que el proceso de paz sigue adelante. Sin embargo, desde Marcha Patriótica denunciáis que la represión, las amenazas y los actos violentos siguen ejerciéndose contra vosotros en varias zonas del país. Explícanos un poco en qué consisten estos actos de violencia. En Colombia hay una violencia contra el movimiento popular. Yo ya lo decía, que vivimos en un régimen político bastante antidemocrático, con unas mafias políticas que tienen relación con los políticos en las municipalidades, en las provincias colombianas, y eso hace que los espirales de violencia política sean muy fuertes. Fíjate que el acto, digamos, que dio origen al conflicto armado actual fue la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, que era un político del movimiento popular que estaba a puertas de ser presidente en 1948. Ese fue el acto que hoy nos tiene en la guerra 65 años después. Entonces, esa práctica de sectores políticos en Colombia de intolerancia política, si lo podríamos llamar, que se ejerce a través de la violencia y de la fuerza es una constante. Nosotros, en los 2 años de existencia, como movimiento social y político, hemos recibido esa crudeza y hemos recibido amenazas, por un lado, amenazas de muerte, que le han exigido a muchos compañeros y compañeras salir de sus regiones, salir de sus provincias u otros salir del país y exiliarse. Nos han asesinado 81 compañeros y compañeras en estos 2 años. Nos han detenido ahí 200 compañeros de Marcha Patriótica en las cárceles colombianas, detenidos con procesos judiciales amañados, montajes judiciales. El caso más aberrante es el del compañero Uber Ballesteros, que es miembro de la Central de Trabajadores, es directivo de la Central Unitaria de Trabajadores, de la central obrera más importante de Colombia, que en medio de un paro nacional que hubo el año pasado, de una huelga nacional, fue detenido y sigue preso. Lleva más de 20 meses detenido y aún no se le ha comenzado un juicio. No se le ha respetado el debido proceso, ni la presunción de inocencia, ni todos estos postulados, digamos, de los estados sociales de derecho. Con lo cual se ha configurado, como lo planteamos nosotros, una serie de patrones de persecución que están impulsados desde el Estado colombiano. Hay que decir que el ministro de Defensa dedica muchos esfuerzos en señalarnos a nosotros como opositores y como opositores ilegales, aunque todos nosotros en Marcha Patriótica somos
miembros de organizaciones sociales no estamos escondidos, estamos haciendo política, no estamos haciendo política por fuera de los marcos legales, pero desde el gobierno se ha incentivado una matriz mediática para impedir nuestra participación política, porque existe en la idea de todos estos sectores políticos que solamente pueden participar quienes hacen política por el neoliberalismo, por la libertad de la empresa, por estar sometidos a los Estados Unidos, porque solo pueden hacer política los que están en contra de Venezuela, los que están en contra del proceso en Ecuador, los que están en contra del proceso en Bolivia. Pues los que decimos que América Latina está transitando otros caminos y está y que es el camino de los pueblos, pues se nos señala de ser insurgentes o de cometer actos de rebelión. Y pues tenemos esas consecuencias que ya te he planteado a partir de esa postura gubernamental en contra del movimiento social colombiano, que tampoco es solo contra Marcha Patriótica, también ha sido contra el Polo Democrático Alternativo, contra el Congreso de los Pueblos, contra el movimiento sindical. En Colombia es donde más sindicalistas se han asesinado en el mundo en los últimos 20 años. Se siguen asesinando sindicalistas, asesinan mujeres, líderes de tierras. En fin, digamos, hay una violencia sistemática contra el movimiento social de la que Marcha Patriótica también es víctima. Pues Javier Calderón, muchas gracias por estar con nosotros en Mundurama y hasta pronto. Bueno, hasta pronto y esperemos que el proceso de paz avance y que podamos transitar hacia la paz con justicia social. Y no quiero terminar sin despedirme y también abogar porque esto mismo pueda seguirse desarrollando en el País Vasco y un saludo para todo tu pueblo. Muy bien, pues muchas gracias y hasta pronto. Bueno, gracias.